Resistencia Cristiana con el pastor Abraham Acevedo, un espacio para permanecer en la fe. Bienvenidos. Quiero pedirte que me acompañes al Evangelio de Lucas en el capítulo número 16, versículo número 8. La escritura dice de la siguiente manera: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. En este pasaje se nos enseña por primera vez y única vez el uso de una palabra en griego que tiene que ver con sagacidad. En todas las escrituras, en toda la Biblia, no hay otro momento que se ocupe la palabra frónimos, así del griego, porque básicamente lo que significa es sensato, sagaz, discreto, que denota habilidad práctica o acumen, y indica más bien inteligencia o adquisición mental en un sentido negativo, en un sentido arrogante. Pues bien, esta única ocasión que Jesús nos habla con la palabra sagazmente, frónimos, es necesario entenderla porque vamos a echar mucho mano de esta expresión frónimos en los días que vienen por delante. Es importante colocarla dentro del contexto de lo que Jesús viene enseñando para no irnos al extremo equivocado, arrogante o descuidado que nos quiere Jesús evitar. Veamos la escritura a partir del versículo número 1 y dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. ¿Cuál es el suceso? ¿Qué es lo que nos estamos encontrando aquí? Nos estamos encontrando ante una persona que en su mayordomía abusó de la confianza que su señor le tenía y cometió actos incorrectos en el asunto de el uso de los bienes de su maestro, de su señor. Pues bien, la escritura nos narra aquí que este mayordomo tiene una sentencia: no podrás ya ser más mayordomo. Él había actuado como disipador de los bienes de su señor, y la consecuencia es que iba a ser removido de este cargo tan importante en aquella época. Era un lugar privilegiado, era un lugar de alto renombre, y este individuo fue acusado de disipar los bienes, y efectivamente el Señor en su justicia se dio cuenta que había sido así como lo habían acusado, y entonces lo va a remover de su cargo. Y entonces este hombre usa de sagacidad, frónimos en el griego, que quiere decir de astucia, de inteligencia, de sensatez, de agudeza mental. Dice el versículo 4: yo ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Fíjense qué inteligente fue este hombre. Hizo amistades de tal manera que pudieran estas recibirle en su casa cuando le faltara su trabajo. Continúa diciendo: y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite, y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Obviamente le convenía a los acreedores, a los deudores, de su señor, les convenía que le dejan a la mitad la deuda, ¿verdad? Continúa diciendo: después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y le dijo: 100 medidas de trigo. Le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y entonces empezó él a liberar las deudas de las personas que le debían a su señor. Después dice la escritura: y alabó el amo, el versículo 8, alabó el amo al mayordomo malo. No lo dejó de ver como alguien malo. Quiero que eso nos quede bien claro.
Este personaje había quedado ya fuera de la mayordomía, no había dejado de ser malo, simplemente que alaba la sagacidad, dice, y alabó el amo, el mayordomo malo, por haber hecho sagazmente. Hubo un reconocimiento, lamentablemente, para lo malo, para guardarse las espaldas, para echar mano de las relaciones humanas, ¿sí?, en los momentos de dificultad. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y esto es bastante interesante. Nosotros como hijos de Dios en muchas ocasiones somos muy presurosos, muy atrabancados, muy celosos, muy inquisitivos hacia nuestros semejantes, en lugar de aprender a ser sagaces para que cuando nos abran las puertas las personas podamos compartir el Evangelio. Esta sagacidad a la cual Jesús nos está llamando tiene que ver en un sentido positivo, no en un sentido negativo. Es decir, hay que ser inteligentes en el trato con nuestros semejantes, no para lo malo, sino para lo bueno. Y así poder avanzar en el reino de los cielos, o aún más, en el momento en que llegue a haber alguna persecución, poder ser recibidos en casas de personas que a lo mejor no necesariamente tienen la misma fe que nosotros, que no están siendo perseguidos, pero que definitivamente al habérseles hecho un bien, no tienen ningún problema en socorrernos, en ayudarnos, en darnos una salida pronta a una persecución. Importante entender esto por las características que habremos de enfrentar. Versículo 9: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué significa esto? Básicamente, hay que ser astutos con lo que tenemos. En muchas ocasiones, el celo, el fuego que se tiene, tenemos que aprender a canalizarlo de tal manera que podamos hacerle bien a la gente. Y solemos ser muy inquisitivos, muy juiciosos con las personas. Pero el día de mañana que tengamos que huir por causa de la persecución, ¿quiénes son los que nos podrían recibir? ¿Quiénes nos podrían dar un plato de alimento? A lo mejor las personas con las que fuimos amables, no dejando de señalar el pecado, pero sí amables y gentiles, usando de sagacidad para tratar de hacerle bien a una persona, y que en el momento en que estas situaciones cambien, porque las circunstancias cambian, como lo podemos estar viendo hoy en día, las circunstancias han cambiado, las redes sociales se han erigido como los jueces de lo bueno y de lo malo, de lo que puedes y no puedes decir, etc. Bueno, hoy en día necesitamos ser inteligentes en el trato con nuestros semejantes. Yo te invito a que reflexiones en esta parábola. Está ubicada, léela, en el Evangelio de Lucas capítulo 16, versículos 1 al 9, para poder entender la necesidad de aprender a ser prudentes, la necesidad de ser inteligentes en el trato con nuestros semejantes. Esto no quiere decir que a la hora de tratar bien a una persona, de ser amable, de ser gentil con una persona, significa que estemos avalando una manera incorrecta, una manera de vida inmoral. Simple y sencillamente podemos presentar las verdades sin sonar groseros, sin sonar orgullosos o soberbios, porque nosotros no estamos haciendo algo que la persona de enfrente sí sabemos que está viviendo. Entonces seamos cuidadosos con nuestras palabras, seamos cuidadosos, seamos sagaces, seamos inteligentes. Las verdades que Dios nos ha concedido son para presentarlas en un ambiente de amor, de búsqueda de hacerle bien a las personas que nos están oyendo. Importante poderlo entender, ¿de acuerdo? Yo te invito de todo corazón a que reflexionemos en este tiempo de que las cosas van a cambiar,
para que aprendamos a modificar nuestra manera de tratar a nuestros semejantes. Que Dios te bendiga. Cuarto, por favor, evitemos vanas conversaciones. Por supuesto que podemos subir o podemos publicar peticiones de oración. Desde luego que podemos hacerlo, como lo hemos estado haciendo en algunos otros grupos. Sin embargo, que solo sean cuestiones verificadas y verificables. En muchas ocasiones dentro de los grupos se llegan a publicar cadenas de por favor, ora por fulano de tal que está al otro lado del mundo, y no hay manera de poder verificar. Evitémoslo, por favor. Solamente pongamos cosas que sean verificables para nosotros, que después de orar pueda decirnos, Dios nos contestó, Dios nos oyó en aquella petición. Por favor. Y quinto y último, por favor, para evitar la saturación de este grupo, evitemos estar subiendo memes, imágenes, videos, de cualquier tipo. Concentrémonos únicamente en lo que en algún momento un servidor, como responsable de este grupo, pueda publicar. Se los pido para que podamos tener un orden. Estoy convencido de que si estás sumándote a este grupo es porque de alguna manera consideras que hay algo de Dios en mí para poderte compartir, para poderte edificar, para poder hacerte bien. Dejemos que Dios nos siga hablando de esta manera y permítanme que cuando empiece a dar algún tema o cuando comparta algo, todos podamos prestar atención a lo que se comparte. Se irán sumando, seguirán sumándose en la medida que Dios así lo decida. Seamos cautelosos. Este audio lo estaré enviando de manera regular conforme vea que empieza a haber algún incremento en el número de gente que se vaya sumando. Al igual que el video de bienvenida. Pero por favor, ayúdenme a dirigir este grupo para la gloria de Dios. Muchas gracias. Hasta luego.